Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir, porque no viene con nosotros. Jesús respondió: No se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y el que os dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua, porque sois de Cristo, en verdad os digo que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te induce a pecar, córtatela, mas te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te induce a pecar, córtatelo, mas te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies a la gehenna. Y si tu ojo te induce a pecar, sácatelo, mas te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos en la gehenna, porque donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. La primera lectura de los domingos habitualmente casa muy bien con el Evangelio, y es el caso de este domingo, ¿no? Escuchábamos en la primera lectura pues unos celos, unas envidias que salían a flote porque resulta que uno que no era del grupo pues estaba profetizando en nombre de Dios, ¿no? Y en el Evangelio vemos como el apóstol y evangelista San Juan se queja también de que uno que no es de los nuestros está haciendo el bien en nombre del Mesías y se lo hemos querido impedir. Los celos son ese elemento que muchas veces se da, ¿no?, de querer controlar al otro, tenerlo siempre en un puño y poseerlo, ¿no? No dejarle libertad, no dejarle ser lo que debe ser, ¿no?, sino tenerle siempre vigilado, controlado. Eso no lo podemos hacer con Dios, de ninguna manera. El Dios que ha creado el mundo, que ha hecho el cielo, la tierra, que hace llover, como dice el Evangelio, su lluvia sobre buenos y malos, ¿quién soy yo para impedirle que haga lo que tiene que hacer? Ya dice nuestro refrán castellano: haz el bien y no mires a quién, ¿no? En el fondo es eso, ¿no? Es decir, si el bien se hace, venga de donde venga, bienvenido sea, bienvenido sea. Y en todo caso, la alabanza a Dios, que es el sumo bien, ¿no? No te quedes tú con la honra o con la gloria o con el incienso o el honor, porque no depende de ti, no eres tú, es Dios el que obra el milagro, ¿no? ¿Qué sería, por ejemplo, del milagro de los panes y los peces si aquel muchacho que tenía 5 panes y 2 peces se pusiera en el centro y dijera: es que yo los presté, es que yo los entregué? ¿Y qué? El que hizo el milagro es el Señor, ¿no?, de la multiplicación. Eso tan evidente muchas veces no lo es tanto en nuestras vidas, ¿no? Y vemos como en el matrimonio se dan los celos. Vemos como en la familia incluso hay hermanos que es que a este le quieres más, o a este le das la mejor parte, o a este le das
En la comunidad cristiana a veces lo vemos también. No es que fulanita sale a leer siempre, o es que el otro y tú. Son esas celotipias que en el fondo son el comienzo de un incendio, si uno no sabe controlarlo o pararlo adecuadamente, ¿no? Por eso no dejemos entrar ese mal en nosotros y seamos en ese sentido pues radicales, ¿no? De cortar. Lo segundo que dice el Evangelio es algo muy hermoso. Quien dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua, algo pues que todos estaríamos dispuestos a darlo, ¿no? No quedará sin recompensa. Por tanto, el Señor recompensará grandemente todo el bien que hagamos por los demás. Siempre, siempre. No lo dudemos. A Dios nadie le gana en generosidad. Nadie le gana en esplendidez. No. Por mucho que lo logre, que queramos alcanzarle, siempre está más allá y más grande. Afortunadamente, siempre Dios sabe más. Dios sabe más. Yo no entiendo una circunstancia, un problema, una dificultad que me ha surgido. Dios sabe más. Yo no veo luz en este túnel, no lo veo. Dios sabe más. Esa debe ser nuestra respuesta, nuestra actitud, ¿no? Por no decir aquella otra del proverbio irlandés, ¿no? Si quieres ver reír a Dios, cuéntale tus planes. Verás cómo se parte el bazo, siempre. Después, es verdad que el Evangelio también nos dice: el que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen. Cuando dice la palabra pequeñuelos, no se refiere a los niños o a las personas de estatura pequeña, ¿no? Se refiere a las personas que todavía están, digamos, en los estadios iniciales, ¿no? Que no tienen una fe tan fuerte o tan fortalecida como las personas que van profundizando en la vida de oración, ¿no? Por tanto, no podemos escandalizar a los otros, Y muchas veces escandalizamos no tanto con nuestras palabras como con nuestras actitudes. Porque si las personas ven que tú vienes a misa habitualmente, que tú eres creyente, que tú eres... y después resulta que te sorprenden peleándote con la vecina del cuarto o diciendo no sé qué palabras o expresiones, pues realmente es un escándalo, ¿no? El escándalo precisamente de la falta de coherencia, de la falta de que nuestra vida y nuestra palabra casen perfectamente, ¿no? Y por último, estas hipérboles que hemos escuchado en el Evangelio. No quiere decir que Jesús esté en contra de la vida o que nos mande cortarnos la mano, el pie o sacarnos el ojo. No, es una forma semítica del pueblo de Israel, ¿no? De esos pueblos orientales que emplean una exageración para que así la cosa te entre, ¿no? Y lo que viene a decir es, si tú das pasos para hacer el mal, lo que tienes que hacer es cortar radicalmente esos pasos que vas a dar, ¿no? O si tu mano, como dice el texto, te induce a pecar, los pecados de las manos son muchas veces pues esa furia que se mete en los puños, ese querer dominar al otro, todas esas cosas. Pues oye, relaja, concilia, tiende puentes, haz las cosas más fáciles para los demás, ¿no? Y lo mismo, no digamos nada, los pecados de la vista, que no es simplemente pues eso, quien mira mal, sino esa mirada de ira, esa mirada de desdén, de desprecio, sin decir palabra, pero que tú ves que la persona te está como sentenciando, ¿no? Y muchas veces eso hace mucho daño, mucho daño. Cortar todo eso
y ser radicales, ¿no? Porque, como dice el texto, lo más importante es la vida eterna. Eso es lo más importante. Y en ese sentido, pues hemos de hacer todo aquello que contribuye a la vida. Como digo siempre, como veis, el Evangelio tiene mucha miga, ¿no? Y hay que tirar un poquito del hilo para ir descubriendo pues todo eso que nos quiere decir. El texto está ahí, pero uno a veces hace una primera lectura y dice, no me dice nada esto, o no me llega, o no. Por eso decíamos hoy en el Salmo responsorial que le pedíamos al Señor que nos enseñara sus caminos, ¿no? Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Pues pidámosle lo que también decía Moisés en la primera lectura: ojalá todo el pueblo fuera profeta y recibiera el Espíritu del Señor. Pues eso, que el Espíritu del Señor venga sobre nosotros y nos ayude a ser auténticos cristianos, verdaderos cristianos del siglo XXI.